Gracias. Bien. Muy bien. A ver, muy bien. ¿Y cómo lo escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Jesús? Sí, Ana. Ok. Bueno, son las 7 en punto. Entonces vamos a dar inicio. Bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María Barrera Hernández. Quienes representamos a Teremac les damos la más cordial bienvenida y agradecemos, como siempre, su apoyo por continuar con nosotros bajo esta modalidad. Para esta transmisión nos acompañan dos expertos con sólida trayectoria en el campo de dosimetría. Técnico dosimetrista Adela Carrizosa Mota, de Colombia. Técnico dosimetrista Arcadio Betancourt Fuentes, de León, Guanajuato, con el tema de hipofraccionamiento en cáncer de mama. Al finalizar el tema, vamos a ceder el espacio a un representante comercial de uno de los productos que ha reforzado positivamente el resultado de los tratamientos de hipofraccionamientos. Y posterior iniciaremos con la sesión de preguntas, dudas y demás. Muy bien, Arcadio, pues te cedemos la palabra. Ok, muchas gracias. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, bueno, esta charla que hemos preparado en conjunto con Adela Carrizosa Mora allá en Colombia, realmente fue un reto para los dos, tener que encontrar tiempos para ponernos de acuerdo, estar en sintonía en cuanto al plan de esta ponencia, pero creo que lo hemos hecho bien. Ahora lo viene lo más interesante, el poder transmitir ese conocimiento a ustedes. Y bueno, vamos a entrar en materia. El tema lo hemos titulado Radioterapia hipofraccionada en cáncer de mama. Antes que nada, quiero entrar en materia y comentarles a los estudiantes, a los técnicos, que bueno, hay diferentes tipos de fraccionamientos. Lo que en las salas de tratamiento ellos ven o en el planificador nosotros vemos, normalmente son fraccionamientos convencionales, pero tenemos que saber también que hay otro tipo de fraccionamientos llamados hipofraccionamiento moderado e hipofraccionamiento extremo. Y estos van a estar supeditados a la dosis diaria, así como a las sesiones de tratamiento. ¿Sí? Los más comunes que utilizamos hablando de cáncer de mama, el que más conocemos es el de 200 centígrados diarios durante 25 días para un total de una dosis de 5,000 centígrados. Este es el que más comúnmente vemos en la sala de tratamiento y los que, en el caso de cáncer de mama, los que más comúnmente planificamos dentro de física. Otro fraccionamiento que viene tomando ya más, a volverse un poco más cotidiano, es aquel en el cual la dosis diaria es de 267 centígrados en 15 sesiones para un total de 4,105 centígrados. A esto le llamamos un hipofraccionamiento moderado. Y el que nos atañe el día de hoy, en lo cual vamos a intentar plasmar y exponer, es aquel que está tomando en estos momentos de COVID un gran realce, que es aquel que en la dosis diaria se administran 520 centígrados en 5 sesiones para un total de 2,600 centígrados. Existe también el hipofraccionamiento extremo, que ya son un poquito más de palabras mayores en cuanto a la dosis diaria que se va a administrar. Son más comúnmente en braquiterapia, los hay también en teleterapia. Pero bueno, lo importante de esta diapositiva es saber que existen diferentes tipos de fraccionamiento, conocerlos, de tal manera que cuando a la sala de tratamiento llegue alguno de estos tipos de tratamiento, el técnico que está aplicando el plan sepa si aquí es un fraccionamiento convencional, es un fraccionamiento hipofraccionado, y sepa realmente
el porqué de este nombre. El día de hoy, el objeto de esta ponencia, como lo repetía, es precisamente el ver cómo se utiliza el fraccionamiento de 5 sesiones con una dosis diaria de 520 centímetros. ¿Sí? Una sugerencia que nos hacen mucho es, bueno, si en el centro de radioterapia se va a implementar el fraccionamiento moderado, la sugerencia es, uno, que los planes de tratamiento tengan una conformación de dosis adecuada y obviamente al tener esto, al cumplir con ese parámetro, también debe sumársele la administración del tratamiento dentro de la sala de tratamiento, y eso tiene que ver obviamente con los técnicos que aplican este tratamiento. Si no existe todo un sistema para poder aplicar este método de hipofraccionamiento, creo que sería muy arriesgado aventurarse a implementarlo en un departamento de radioterapia. Por otro lado tenemos que saber que existen diferentes restricciones de dosis de acuerdo al hipofraccionamiento que se esté utilizando. No es lo mismo la dosis de restricción para el pulmón utilizando una dosis de 5,000 centigrados que una dosis de 4,105 centigrados, y obviamente no es lo mismo igual en una dosis total de 2,600 centigrados. Lo mismo pasa con la restricción de dosis del corazón, no es la misma, varía mucho. Y esta tabla nos ejemplifica diferentes tipos de fraccionamiento de acuerdo a la dosis diaria que se está administrando, ¿sí? El que más vamos ahorita a utilizar para tratar de explicar esta técnica de tratamiento, obviamente es este que ustedes están viendo, que más adelante haré un poquito más de hincapié sobre ese recuadro. Aquí lo importante es que sepan que existe una restricción de dosis, que esto es el pan diario a la hora de estar planificando un plan de tratamiento. Los físicos o los simetristas que estén en el plan de tratamiento siempre tratarán de cumplir con este tipo de restricción de dosis. ¿Qué aspectos radioterápicos tenemos que cuidar en el cáncer de mama? Existen dos OAR o órganos en riesgo principales, ¿sí? Que es el corazón y el pulmón. Y en ambos tenemos que cuidar lo que es la toxicidad cardíaca y la toxicidad pulmonar, ¿sí? En cuanto a la toxicidad cardíaca, la complicación más aguda es la pericarditis. A nivel coronario, la toxicidad tiene un periodo de latencia de 10 años o más. La muerte de origen cardíaco en pacientes radiadas se documentó antes de los años 80 con el uso de técnicas 2D. Obviamente estas técnicas eran muy antiguas. Tenemos también que cuidar mucho la toxicidad cardíaca en cuanto a la dosis de radiación que recibe el corazón en forma incidental. Los efectos agudos son habitualmente subclínicos, se identifican por alteraciones ecocardiográficas. La dosis total al corazón es un factor de riesgo muy importante para cardiopatías isquémicas o la muerte relacionada en eventos cardíacos, así como la dosis a las arterias coronarias. Estas se relacionan con estenosis. Por otro lado, la toxicidad pulmonar, el volumen del pulmón irradiado es un factor predictivo para el desarrollo de neumonitis. De ahí que tengamos que cuidar nosotros como planificadores la dosis que le llega al pulmón, al igual que la dosis que recibe el corazón. El momento actual que hoy estamos viviendo en varios países de Latinoamérica, ¿sí? Nos encamina a tener que buscar esquemas de radioterapia un poco más pequeños, y en cáncer de mama no es la excepción, ¿sí? Esto nos obliga a adecuar los tratamientos de los pacientes con neoplasia de mama con la única finalidad, ¿sí?, de disminuir el riesgo de contagio por COVID, ¿sí? Y esto lo vamos a lograr nosotros disminuyendo la presión asistencial en los servicios de oncología radioterápica. Es decir, un paciente de mama que normalmente recibe un plan convencional de 200 centigrados durante 5 semanas, implica que el paciente va a estar en el área de radioterapia o en las salas de espera durante 5 semanas, esperando a que se aplique su tratamiento. Y obviamente esto implica un riesgo
y más ahorita en los hospitales implica un riesgo que el paciente pueda recibir un contagio dentro del hospital. Y, no es y por eso precisamente este esquema de cáncer de mama reduce ese espacio a solo 5 días, 5 sesiones. Obviamente tenemos que poner mucha atención a la hora de aplicar este tipo de tratamientos. Pero ese es el principal objetivo. Esto quiero comentarles, esto de 5 sesiones, obviamente no es algo nuevo, es algo que ya hace años se venía trabajando, no es que ahorita con lo del COVID hayan salido estudios, no, ya hay estudios de años donde ya se venía fomentando el uso de este plan de tratamiento y de otros planes. Como por ejemplo aquí esta siguiente diapositiva, ¿sí? El grupo español de oncología en radioterapia de mama, ellos hacen una comparación de 3 brazos, hacen una comparación de estos 3 brazos, en donde ellos de forma prospectiva comparan diferentes tipos de fraccionamiento a diferentes días. En el primer brazo de Nelfax del 2011, ¿sí? Ellos comparan los 50 grays en 25 fracciones, 2 grays por semana, contra otro esquema de un fraccionamiento de 5.7 grays en 5 fracciones para un total de 28.5 grays y otro esquema de 6 grays en 5 fracciones para un total de 30 grays. Realmente no encontraron ninguna diferencia, sin diferencia el control local y la supervivencia global fue igual para ambas. Lo único que sí notaron es que en el brazo de 6 grays, la parte estética no fue la más adecuada, ¿sí? En esta parte sí podemos decir que no es muy idóneo utilizar este fraccionamiento. En otro brazo que ellos compararon en el año del 2020, ahí compararon el fraccionamiento de 15 fracciones, 2.67 grays por día para un total de 40 grays, contra 5 fracciones, utilizando 5.4 grays por día para un total de 27 grays, y utilizaron el esquema en el cual estamos exponiendo nosotros hoy en día, que es el de 5 fracciones, 5.2 grays para un total de 26 grays. En ambos, en estos 3, lo que ellos concluyeron es que la mejor tolerancia en cuanto a la toxicidad eran los brazos que representaban únicamente 5 fracciones, ¿sí? En el último, realmente en el de Bélgica 2017, no encontraron ellos mayor diferencia. Si se fijan, son un tipo de fraccionamientos más altos que los que estamos viendo aquí arriba, pero estos ya incluían una reducción o lo que conocemos nosotros como GUS. Realmente de todo este esquema, el grupo español de oncología en radioterapia de mama, ¿sí? Optaron por utilizar este esquema de tratamiento, ¿sí? Okay. ¿Qué criterios de inclusión y exclusión ellos determinaron para esos pacientes para poder tratar con este esquema de radioterapia? Bueno, realmente la inclusión era que fuera carcinoma de mama, que tuviera cirugía conservadora o mastectomía. ¿Sí me escucha bien? ¿Sí, verdad? Sí. Escucho por ahí en vez. Tras cirugía conservadora o mastectomía. Y la parte de la exclusión es que no tuviera un antecedente de irradiación de la mama contralateral, es decir, si se va a tratar la mama izquierda, pero ya recibió irradiación en la mama derecha, obviamente este paciente no entraría dentro de este esquema, y viceversa. Si se va a irradiar la mama derecha, pero ya recibió radiación en la mama contralateral, pues no iba a entrar dentro del esquema. Ellos colocan que a considerar los ganglios positivos, en caso de precisar irradiación ganglionar, queda a criterio, obviamente, de cada centro o del médico, si estos ganglios los va a incluir dentro del volumen a tratar. No se ha puesto un límite de edad, se deja igualmente a criterio del centro, así como ocurre el criterio para ingresar pacientes a irradiación cuando se trata de carcinoma intraductal.
Esta parte quiero hacer un poquito de hincapié, un poquito de, de- de tarea para ustedes, lo que vendría siendo la clasificación. ¿Sí? Si son letras, son números, pero realmente lo que esto nos está indicando es la etapificación o el estadio en este caso, hablando de cáncer de mama, lo que nosotros conocemos por el TNM. Eso se los dejo de tarea para que ustedes investiguen a qué se está refiriendo la T, la N y la M. Es bueno leerlo, nosotros no lo manejamos, los médicos lo tienen ya en su mente todo el tiempo, pero es bueno nosotros también tener el conocimiento, por lo menos obtener, poder leer el libro sobre lo que significa el estadio, no solamente en mama, sino en otro tipo de ¿qué consideraciones técnicas tenemos que tener en cuenta o nos permite para poder implementar este esquema de radiación rápida? Es muy importante cumplir con todos los límites de dosis. Para ello se permite la utilización de cualquier técnica de tratamiento, ya sea segmentación de campos, fill and fill, IMRT, PMAT, técnicas híbridas, en fin, podemos utilizar cualquiera de estas técnicas de tratamiento. También se van a utilizar sistemas de inmovilización, igualmente colchones de vacío. Más adelante Adela hará un poquito más hincapié en este aspecto. Se deberá hacer una prueba de imagen antes de cada sesión. La imagen puede ser con KBMB o CBCT. Igualmente Adela un poquito más adelante va a hacer un poquito más hincapié en estos dos puntos. ¿Qué objetivos dosimétricos tenemos que tener en cuenta nosotros que estamos planificando este plan de tratamiento? En cuanto al PTB, recordemos que nos estamos refiriendo a la técnica de 5 fracciones para este esquema de tratamiento para un total de 2.600 centígrados o 26 grays. El mandatorio, ¿qué nos dicen? ¿Qué debemos de cumplir nosotros a la hora de estar planificando? Ok, como primer punto, nos están pidiendo que el 95% de la dosis, es decir, el 24.17 grays, sea mayor la cobertura del 95%, no menos, sino mayor. Igualmente que el 2% del volumen del PTB reciba 27.82 grays o menos, es decir, el 107%. Igualmente, el 5% del volumen del PTB reciba menos de 27.3 grays, que equivale al 105%. Y está permitido la dosis máxima, no debe de pasar más allá del 110%, es decir, menos de 28.6 grays. Excepcionalmente, podemos, si no logramos con el 95% estos constraints mandatorios, podemos utilizar la curva del 90 o la cobertura del 90% siempre y cuando en el lecho quirúrgico esté cubierto por la curva del 95. En cuanto a la restricción de dosis o constraint del corazón y del pulmón, lo que nos comentan es que el 25% de la dosis, es decir, 7 grays, estén al 5% del volumen. Y el 5% de la dosis, es decir, 1.5 grays, estén a menos del 30% del volumen. Esto hablando del corazón. En cuanto al pulmón ipsilateral, lo mandatorio es que el 30% de la dosis, es decir, 8 grays, estén por debajo del 15% del volumen del pulmón ipsilateral. En cuanto al corazón, cuando estamos irradiando la mama derecha, la media que se permite es de 1 gray, y cuando estamos irradiando la mama izquierda, la media permitida es de 10 grays. ¿Sí? Estos esquemas que tenemos o estas restricciones de dosis, créanme que es todo un reto dentro del planificador. Para lograrlo hay que a lo mejor tener un poquito de experiencia en cuanto a la técnica que vamos a utilizar.
Lo que yo más comúnmente utilizo es la técnica híbrida, que ya explicará un poquito más adelante de la que se refiere eso, que es la que mejores resultados me ha dado a mí en lo personal. Y como segunda opción yo para planificar tengo el fill and fill. ¿Sí? Son las dos técnicas que yo comúnmente utilizo más al estar planificando en mano. ¿Sí? Hasta aquí hemos visto puros datos, puros números, lo que nos están pidiendo, lo que nos están exigiendo para poder, o las recomendaciones para poder utilizar este nuevo esquema para radioterapia en cáncer de mama. Lo que viene a continuación es un poquito más descriptivo, lo que se hace dentro de la sala de tratamiento, un poquito de explicación sobre las diferentes técnicas de tratamiento. Y para eso voy a ceder la palabra a Adela Carrizosa. Voy a dejar de compartir yo en mi pantalla. Ok, entonces en lo que se conecta Adela, como les comentaba, podemos compartir la pantalla de Adela y cederle el micrófono a Adela. Creo que lo tiene apagado. Dame un segundo. De hecho, creo que ya se conectó, ¿no? Sí, está conectado. No es que no tiene, está Es que lo tiene que habilitar ella. Sí, es que estoy aquí ya. Ya. Sí, todos pueden habilitarlo. Nada más cuando de repente sí hay un poco de sonido, pues sí, bloqueamos a todos. Pero bueno, muy bien, Adela, te escuchamos muy bien. Buenas noches, saludos para todos, me alegra ver caras conocidas. Saludos a mi amigo Mario Tobón, alcancé a verlo de Miami, me alegra verlo. Saludos para todos, felicitarlos por este espacio creado para seguir en continuo avance y con las nuevas propuestas pues que tenemos en esta situación en la cual pues nos ha llevado a reinventarnos, ¿sí? A modificar lo cotidiano. Entonces, siguiendo con el hipofraccionamiento, teniendo en cuenta los artículos de los cuales ya mencionó Arcadio, en donde ellos ya pues estamos en la fase 3. Ese es un estudio en el cual lo llamaron Fast Forward porque es un avance rápido por la situación de pandemia que estamos viviendo, en el cual donde tenemos que cuidar a nuestro, digamos, personal más vulnerable, que son pues las personas mayores en cuanto al COVID y sobre todo a los pacientes con alguna patología como son nuestros pacientes de cáncer. Entonces ya eligiendo el esquema a utilizar, nos vamos a centrar en este nuevo esquema que son 5.2 Gray por fracción para una dosis total de 26 Grays dados en una semana. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Normal, vamos a empezar desde el posicionamiento de nuestros pacientes, eligiendo los sistemas de inmovilización, los cuales nos van a garantizar que podamos reproducir la posición del paciente, que nuestras pacientes se sientan cómodas y confortables, que podamos de esta manera mejorar así la exactitud y la precisión del tratamiento. Entonces podemos tener diferentes accesorios como es el plano inclinado, el colchón a vacío, los posicionamientos prono en aquellas mamas que son muy grandes, en los cuales nos va a ayudar bastante a despejar lo que es la mama de la reja costal y por ende proteger pues los órganos como el pulmón y el corazón. Entonces hay que tener en cuenta el sistema de inmovilización que vamos a utilizar también dependiendo de las condiciones de nuestras pacientes, ya que hay algunas pacientes que llegan con alguna limitación, como cuando han pasado por una cirugía y la movilidad del brazo no es muy, digamos, para el tratamiento, entonces pues nos toca mirar cómo adecuar a esas pacientes.
Cuando ya elegimos el sistema de posicionamiento de inmovilización, vamos a pasar a la toma del TAC. Entonces vamos a tomar el protocolo que se deben tener en cada uno de los centros, el movilización, el espaciado entre los cortes. Bueno, aquí muestro uno, es un manual de simulación creado aquí en Colombia por un físico, Helbert Cortés, donde pues ahí detalla todo dependiendo de la región a tratar y cada protocolo para el estudio. Es importante, sobre todo en este tipo de esquema, poner unas marcas radiopacas donde podamos marcar lo que es en sí el tejido mamario, porque realmente ahí es donde vamos a centrar, digamos, los médicos van a contornear el CTB y los PTB. Entonces, es muy importante para ellos porque esta técnica realmente va a tener en cuenta, sobre todo en las que tienen mama conservada, lo que es el tejido mamario. Entonces, es muy útil para ellos, por lo menos en nuestro centro, a los médicos pues les gusta tenerlo como una referencia. Ya después de la toma del TAC, entonces las imágenes van a ser importadas a nuestro sistema de planificador. Entonces ahí viene la definición de los volúmenes, el CTB, los PTBs y los órganos a riesgo. Entonces en la guía hay unas indicaciones, esto ya es más clínico para los médicos, donde dicen cómo contornear su CTB, que incluye el tejido mamario y donde se excluye la piel, se hace una exclusión de 5 milímetros de la superficie. Esto nos ayuda a, cuando no tengamos voxel, calculando por fuera de esa área donde hay aire y el sistema de planificación se vuelve loco, sobre todo cuando se usa técnicas como la IMRT o el BIMAT. Entonces aquí vemos unas indicaciones del CTB, dice que el CTB se contornea hacia la parte medial y lateral del tejido mamario visible y palpable. Entonces ahí es donde es muy útil esas marcas para el médico. Y se debe excluir de los músculos pectorales, más o menos queda a una distancia de unos 5 milímetros de la reja costal hacia donde queda el CTB. Y se hace un crop de piel de unos 5 milímetros. Entonces acá lo vemos. Y para crear el PTB, ellos usan un margen de hasta 10 milímetros. Nosotros, los médicos en nuestros centros, el margen que pone es de 0,7. Mandatorio, aunque uno diría que en esta planificación tenemos muy pocos órganos que vamos a tener en cuenta, que son el corazón y el pulmón, pero pues hay que tener en cuenta que esta patología para física o dosimetría es una de las más complejas porque tenemos diferencias de tejidos, ¿sí? La irregularidad, cuando hay mamas péndulas, entonces eso que parece como tan fácil como en la guía, cuando se lleva al sistema de planificación es bastante complejo. Entonces ya el médico contorneó, entonces ya nos entrega y estamos nosotros en dosimetría pensando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Aunque el artículo define que se puede aplicar cualquiera de las técnicas, en nuestro centro realmente usamos la conformacional, ya sea en fil o la técnica híbrida, que nos da muy buen resultado en mama, ¿sí? La IMRT y el BIMAT sí, pero en casos muy especiales, como por ejemplo una bilateral o cuando hay mamas muy complicadas o algunas pared, cuando tiene compromiso ganglionar, entonces son como algunas las cuales se planifica con IMRT o con BIMAT. De lo contrario, para nosotros, en la experiencia o en nuestro centro, una conformacional da muy buenos resultados, sobre todo porque podamos proteger la mama contralateral o los órganos contralaterales. Entonces vamos a hablar de el fill and fill, que es una segmentación de campos. Nosotros vemos un par de campos tangenciales en donde cuando le llega, digamos, a máquina, a tratamiento, el tecnólogo va a ver dos campos, un tangencial interno y un tangencial externo. Pero vamos a ver qué hay detrás
de la técnica, cómo surge el feel and feel o cómo se hace esa modulación de AS. Entonces, nosotros tenemos los segmentos. Entonces, tenemos nuestro campo, digamos, original, ¿sí? Empezamos a calcular y el sistema nos da unos resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros incluimos otro segmento, otro campo del campo original, en donde con las láminas lo que vamos a hacer es que vamos a empezar como a cubrir esas inhomogeneidades o esos puntos calientes, o vamos a tratar de proteger más el pulmón. Volvemos a calcular. Si seguimos, hacemos otro subcampo. Aquí vemos ya otra conformación, hasta que ya tenga un resultado óptimo o que esté ya a gusto o que tengamos, digamos, ya los resultados que esperamos. El computador permite, no sé, cualquier cantidad de campos, no tiene número, de acuerdo digamos, al beneficio o el resultado óptimo de esa planificación. Entonces, como vemos aquí, este es nuestro campo. Nuestro plan, tenemos dos campos tangenciales de los cuales tenemos unos subcampos. Acá tenemos un subcampo del uno, otro subcampo, tenemos dos subcampos de cada campo, ¿sí? También se pueden, y ha surgido para nosotros mezclar técnicas. Nosotros usamos 6X, pero a veces en pacientes con mamas muy densas podemos utilizar otra energía mayor. En este caso nosotros tenemos con 15X. Entonces ahí vemos, aquí en la tabla donde tenemos los pesos, aquí podemos ver el porcentaje de pesos y cada cuánto tiene los subcampos, y ahí nos da, digamos, como el resultado. Y cuando ya está óptimo, digamos, la planificación, nosotros, ¿qué hacemos? Hay una opción donde uno hace como lo llama el sistema, el merge, es como unir todos los campos, y nos van a quedar los dos campos tangenciales. Las técnicas, vamos a la híbrida. Entonces, la técnica híbrida, ¿por qué se llama híbrida? Entonces, la técnica híbrida, ¿por qué? Porque tenemos el compromiso entre campos abiertos y campos modulados que nos permiten esto, de alguna forma, homogenizar esa dosis, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo efectuamos? Entonces, tenemos un campo, utilizamos un campo tangencial abierto, ¿sí? Esos campos tangenciales van a tener un peso del 50 al 80% de la dosis. Y cuando ya tengamos esos campos abiertos, empezamos a usar modificadores de AS. Entonces aquí vemos que tenemos unas cuñas. En este caso es una cuña dinámica, también aplica para cuñas físicas, pero la desventaja es pues que el tecnólogo tendrá que desplazarse a la sala de tratamiento a hacer el cambio de cuña para el siguiente campo de tratamiento, pero igual es válido. Y tenemos un subcampo donde empleamos las láminas que nos van a permitir hacer esa modulación hasta que encontremos nosotros el resultado óptimo para este plan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, como vemos acá, entonces ahí hablaba que del 50 al 80% del peso para los campos tangenciales abiertos, digamos así. Aquí tenemos el campo tangencial interno y el externo. Aquí podemos ver nosotros los pesos que tienen. Entonces, al sumar aquí, sumamos este 40 y este otro 40, tenemos aproximadamente el 80%, y el restante lo vamos a tener con los subcampos. Tenemos la técnica de tratamiento, la IMRT, es de intensidad modulada. Tenemos varias incidencias de A, desde 5 a 9 campos. La desventaja, digamos, que tiene esta técnica, digamos, en mama sobre todo, es que como tenemos varias entradas de A, vamos a tener dosis de entradas y dosis de salida que van a llegar hacia los órganos, los cuales no queremos dosis bajas. Entonces, aunque uno aplique solamente ipsilateral la entrada de los campos, las dosis de salida van a llegar a la mama contralateral, al pulmón y al corazón. Entonces, esa es una como de las desventajas en cuanto a esta técnica para la mama, ¿cierto?
cómo funciona, digamos, cómo funciona la planificación entre una IMRT o BIMAT y una conformacional. Entonces, es lo que nosotros llamamos, o han escuchado de pronto que dicen, no, es planificación inversa o planificación directa, pero ¿en qué se resume eso? Entonces, la planificación directa es la que vamos a usar en los campos conformacionales. ¿Cómo es? Entonces, nosotros le ingresamos al sistema los parámetros geométricos que queremos usar para ese paciente, que son tamaños de campo, profundidades, protecciones, cuñas, y en base a todo lo que nosotros le añadimos al plan, vamos a calcular. Nos va a arrojar un resultado. No es óptimo, no es satisfactorio, seguimos cambiando alguna as, alguna cuña, alguna profundidad, incluir más láminas, volvemos a calcular. Entonces, todos esos datos de que uno calcula, vuelve e intenta, eso es lo que uno llama la planificación directa. ¿Qué pasa con la inversa? Entonces, en la planificación inversa, nosotros de antemano le decimos al sistema qué queremos, ¿sí? Le vamos a dar unos objetivos de los cuales le decimos al sistema, yo quiero que el recto no me reciba tanta dosis. Yo quiero que mi PTB, la dosis máxima, me llegue a tal valor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esos parámetros están establecidos en todas las limitaciones de dosis. Cuando el médico entrega un plan, él escribe sus restricciones de dosis. Entonces, esa dosis yo la ingreso al sistema. Entonces yo le voy ingresando a él todos los datos y él empieza a hacer un cálculo hasta encontrar lo más parecido a lo que yo le pido al sistema. Y de esta manera es como funciona la planificación inversa. La planificación inversa, lo que llama uno alto gradiente de dosis, ¿qué es? Es poder conseguir, digamos en el caso de la próstata, donde tenemos un sándwich, ¿sí? La vejiga arriba, la próstata en la mitad y abajo el recto. Entonces nosotros queremos que nos haga estas curvas. Estas curvas son las concavidades famosas que puede lograr la IMRT. La técnica BIMAT funciona igual que la IMRT, a excepción de que es un arco. Él va girando y a la vez que va girando, las láminas, como el sistema, digamos, en Eclipse o algunos sistemas, digamos, tienen dos tipos de modulación con las láminas, que es el sliding window o ventana móvil, que cuando él va irradiando, él va moviendo las láminas. O hay otro sistema que es el step and shoot, que es, se posiciona e irradia. Se posiciona e irradia. Entonces, cuando ya hemos elegido la técnica, aunque en el artículo habla de todas las técnicas, hace mucho énfasis en que la mejor técnica son las conformacionales, como cementación de campos o la híbrida. Entonces, vamos a analizar el histograma dosis-volúmenes. Entonces, vamos a ver, dependiendo de la mama, vamos a analizar y verificar con el médico y si está a gusto con el plan. Entonces, por ejemplo, este es un histograma de dosis volumen de un fill and fill. Esta es una mama derecha, entonces, donde podemos ver que efectivamente, según el constraint del corazón, lo estamos cumpliendo, podemos verlo. Y aquí quiero que vean, estos son los órganos contralaterales. Aquí está el pulmón, la mama contralateral, y el pulmón y el corazón. Y en este caso vemos que las dosis son muy bajas, ¿sí? A diferencia, ahorita vemos con una IMRT. Entonces vemos la cobertura de nuestro PTB de acuerdo a la limitación de dosis que el médico me ha pedido para esta técnica. Esta es una técnica híbrida muy parecida al fill and fill. También tenemos los órganos contralaterales con muy baja dosis. Tenemos una buena cobertura de nuestro PTB. Tenemos nuestro histograma de la IMRT, aunque digamos que es satisfactorio nuestro órgano, pero podemos ver aquí cómo se aumenta estas dosis bajas en los órganos contralaterales diferentes a los de la técnica fill and fill o la híbrida, ¿sí? Aquí podemos ver la ventaja de la IMRT es que nos da una homogeneidad. Sí podemos ver aquí la curva cómo cae tan recta comparada con la de una híbrida, ¿sí? Porque eso es una de las bondades de la IMRT, que podemos tener una homogeneidad en esa dosis, por eso en nuestro histograma la dosis viene y una caída bien recta. Este es el caso de una mama izquierda, donde efectivamente vemos el corazón, vemos la restricción
de dosis para el corazón y, digamos, es satisfactorio el plan. También vemos aquí el PTB, donde tenemos el máximo de dosis para ese PTB. En el artículo habla hasta un 10%, acá tenemos un casi 9%, entonces digamos que este plan está satisfactorio, el médico lo aprobó, ¿sí? Entonces vamos al siguiente paso, cuando ya es, digamos, todos los procesos son importantes, pero la entrega del tratamiento es uno donde se tiene que tener en cuenta todo el esfuerzo que ha hecho, digamos, en conseguir una planificación óptima, ¿sí? Con respecto a los órganos, las dosis, porque de nada nos sirve nosotros demorarnos en un super plan cuando lleguen al tratamiento por falta de verificación o por mala preparación de un paciente, esas dosis tan bajas que nosotros logramos conseguir en los órganos realmente no van a ser ciertas. Entonces, viene la verificación. La radioterapia guiada por imágenes que nos permite administrar el tratamiento con una disminución de las incertidumbres, nos detecta los errores de los posicionamientos, nos permite guiar la entrega de ese tratamiento y nos detecta los desplazamientos por movimientos de órganos, sobre todo, digamos, en próstata, donde pues tenemos la vejiga y el recto, entonces es muy importante. En el caso de los equipos Varian, contamos con 3 sistemas para poder tomar esas imágenes. Tenemos el portal donde podemos tomar imágenes de megavoltaje, podemos tomar imágenes de kilovoltaje y a su vez hacer unas imágenes volumétricas. Entonces, importante, mandatorio, las imágenes tienen que ser diarias, ¿sí? Hay una tolerancia hasta 5 milímetros, pero preferiblemente hasta 3. Dada la complejidad, la dosis alta y la complejidad en cuanto a proteger los órganos de la paciente. Entonces, si hay una discrepancia, tenemos que corregir, reposicionar y si es el caso, resimular hasta que consigamos nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unas imágenes planares. En nuestro centro les gusta a los médicos a veces más la imagen de portal en mama, ¿sí? Y tenemos las imágenes y tenemos los desplazamientos que fueron hechos a la paciente para poder tratarse. Tenemos las imágenes volumétricas también para mirar los órganos, en fin. Y importante, la presencia del médico, sobre todo y en el primer día donde inicia la paciente, donde él hace ahí la verificación online para verificar que esté de acuerdo, ¿sí? Con nuestra tag de referencia, con el de planificación y con el día de tratamiento. Todo perfecto, entonces pasamos a la entrega del tratamiento. Entonces es muy importante, y no lo hablé antes, sobre que nosotros en la parte del tórax tenemos la respiración del paciente. En algunos lados hacen seguimiento, en algunos lados hacen inspiración profunda y sobre todo cuando son par de campos tangenciales porque el tiempo pues es rápido y se puede aplicar, pero eso genera más demora, más educación al paciente. Nosotros, ¿qué hacemos? Le damos una educación al paciente, sobre todo en decir cómo debe ya su respiración, que tiene que ser muy suave, que no haga inspiraciones profundas en el tiempo en que esté en la camilla de tratamiento. Entregamos el tratamiento, todo satisfactorio, seguimiento del paciente, sea por la parte de enfermería, sea por la parte médica. Entonces se hace el seguimiento cada semana en nuestro centro. Empezamos a aplicar el protocolo cuando empezó lo de la pandemia. Llevamos siempre un número de pacientes y nos ha beneficiado a las pacientes, al servicio, porque ahí cuando uno tiene lista de esperas, entonces a veces eso ayuda a agilizar y poder, digamos, brindarle más oportunidades a las pacientes y sobre todo ahora con el tema de la pandemia para proteger a nuestras pacientes. Muchachos, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a nuestros dos ponentes.